Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Próximamente en la segunda parte con Matthew Richardson, Doctrina y Convenios, secciones 27 y 28. Sección 28. Recuerdo que cuando estaba en la secundaria, o tal vez en la preparatoria, leí la sección 28 y me sentí increíblemente confundido sobre por qué Hiram Page estaba recibiendo revelaciones de alguna especie de piedra. Pensé, bueno, por supuesto que saben que eso no es correcto. ¿Cómo pueden pensar que esto es siquiera real? Lo está recibiendo de una roca. Ahora que he crecido, pensé, esto sí tiene sentido. Puedo ver por qué los miembros de la iglesia en ese entonces pensarían que esto es real, que viene de Dios. Guíanos a través de la sección 28 y cuéntanos qué está sucediendo. Bueno, la sección 28 corresponde a un periodo en el que la iglesia está comenzando a florecer en número y en comprensión. Para muchos de los miembros, estamos hablando del año 1830, y esto es poco después de que la iglesia se organizara oficialmente. Cuando eso sucede, es un momento de revelación continua. No puedo evitar repetirme. Sé que eso es un terreno peligroso, pero línea sobre línea, precepto sobre precepto. Y así vemos que aquí está ocurriendo una revelación progresiva, y creo que eso es importante de entender cuando analizamos la sección 28. Uno de los aspectos más destacados de esta sección es el caso de Hiram Page, como mencionaste. Es importante dar un poco de contexto sobre lo que está sucediendo con él. Nació alrededor del año 1800, a principios del siglo XIX. En aquella época muchas personas no sabían exactamente cuándo habían nacido, pero tenían una idea aproximada. Algo así como, tengo unos 28 años, más o menos 1 o 2 décadas. Me gusta esa idea. Me gustaría usarla también. Creo que tengo alrededor de 28 años. No lo recuerdo con certeza, pero nació a principios de los 1800 y en Vermont. Con el tiempo, comenzó a moverse hacia el oeste y, cuando vemos lo que sucede, eventualmente llega a Nueva York, donde se asocia con la familia Whitmer. Ahí es donde surgen sus conexiones con José Smith. No solo se asocia con la familia Whitmer, sino que también comienza a salir con alguien. Luego se casa con Catherine Whitmer, una de las hijas de los Whitmer, cuando ella tiene 18 años. Se casan y luego se mudan con la familia Whitmer. Están allí presentes cuando muchas de estas cosas están ocurriendo. Por ejemplo, durante la traducción final del Libro de Mormón, él escucha estas cosas, etc. Una de las cosas que es importante poner en contexto, y lo mencionaste y diste en el clavo, Hank, es nuestro contexto actual. Esta es la historia más increíble de todas. Cuando escuchas algunas de las cosas que estaban sucediendo, piensas, ¿quién podría creer en todo esto? Pero en aquel entonces la gente decía, sí, suena bien. Hiram Page creció en un entorno religioso y estaban buscando revelación y la palabra de Dios en diferentes cosas. Él practicaba la adivinación. Sabes, muchas veces la gente utilizaba, a menudo lo llamaban varillas de Saori, y usaban métodos para adivinar la ubicación del agua, etc. Y he visto que eso todavía ocurre en algunas comunidades cuando estuve en el este. ¿Cómo lograban hacer eso? Lo que hoy consideraríamos extraño no era tan raro en aquel entonces. Piensa que tu reacción es normal, pero el clima espiritual de aquellos días hacía que muchas de estas cosas fueran consideradas, al menos, opciones viables. Pero el problema es que lo que podría ser una opción viable también podría ser una falsificación y una herramienta engañosa. Si simplemente lo aceptas sin cuestionarlo, sin considerar lo que está ocurriendo y el contenido de lo que se está transmitiendo, podrías meterte en problemas. Así que Hiram paga. Usar una piedra para, supuestamente, recibir revelaciones no era la parte extraña de esta historia. De hecho, eso ni siquiera era de lo que trataba esta historia en absoluto. Porque por supuesto José Smith está traduciendo el Libro de Mormón a través del Urim y Tumim y también utilizó una piedra. Esos son los medios de revelación. Pero el principio es la parte más importante, creo, en la sección 28 para entender qué está ocurriendo realmente aquí y por qué es importante que lo leamos hoy. No solo decir, bueno, lo de la roca fue algo extraño, sino comprender qué estaba sucediendo realmente se vuelve algo fundamental. Fantástico. Déjame hacer un pequeño anuncio, John. Este año tenemos algunos episodios especiales llamados Voces de la Restauración. Hemos tenido al Dr. Garrett Dirkmaat con nosotros. Hemos hecho 3 hasta ahora y tenemos más por venir. Esperamos que todos, si están pensando, quiero saber más sobre eso, simplemente vayan al canal de YouTube o donde escuchen sus podcasts y busquen Voces de la Restauración. Creo que habrá un total de 12 y nos hemos divertido solo hablando de historia allí. Sí, el Dr. Dirkmaat es encantador. Es muy divertido. Me encanta escucharlo y además sabe muchísimo. Así que sí, vengan y escuchen.
Será muy divertido. Súper inteligente. Y además tiene una personalidad muy divertida. Sí, nos encanta Garrett, así que vayan a encontrarnos en el podcast. Entonces, Matt, regresemos con Hiram Page, quien ha sido parte de esto desde antes de la restauración de la iglesia. Oh, sí. Así que tiene experiencia con lo que está sucediendo. Entiende cómo se ha ido desarrollando todo. Probablemente al principio estaba un poco indeciso sobre si iba a aceptar lo que estaba ocurriendo aquí. Pero cuando tienes a José Smith en el lugar donde está viviendo y ves que los Whitmer están pasando por ese mismo proceso, donde una vez más, línea sobre línea, precepto sobre precepto, están aprendiendo, avanzando y convirtiéndose a su manera. Él está ahí. No es como si de repente hubiera aparecido un sábado y dicho, oh, esto es interesante. Él ha visto el proceso. Y José escribe en sus propios escritos sobre cómo fue convertido. Y él avanzó hasta que también llegó a ser un creyente. Así que cuando llegas al 6 de abril con la organización de la iglesia, él está ahí. Es increíble si piensas. Hiram Page es uno de los 8 testigos. A veces nos olvidamos de eso. Él fue uno de los seleccionados para ser parte de los testigos, para ver las planchas y manipularlas. No es que simplemente creyera un poco, y para su crédito, fue un creyente hasta el día en que murió, al menos de las cosas que vio de manera tangible. Siempre dio testimonio de que vio, sostuvo y manipuló las planchas. Él estaba entre ese grupo. Muchos de los Whitmer también estaban entre los 8 testigos. Eran las personas cercanas, una localidad, por así decirlo. Esto no es simplemente un tipo que tuvo una salida o una experiencia extraña. Él ha visto el proceso revelatorio, o al menos lo estaba viendo desarrollarse mientras estaba allí. Y hay que darse cuenta de que todos eran conversos a la iglesia y llevaban solo un par de meses. Uno de los beneficios de convertirse a la iglesia hoy en día es que puedes unirte a un barrio donde hay personas que han sido miembros de la iglesia, muchos de ellos durante toda su vida. Puedes entender la inexperiencia de, oh, esto no se supone que deba ser así. Oh, lo siento. Y no hay duda de eso, estás mencionando una parte realmente importante de esto. La revelación era algo que se buscaba cuando las ventanas revelatorias o los cielos se abrían con José Smith de esta manera. Era una noticia emocionante. Y algunas personas dicen que todos rechazaban todo lo relacionado con José Smith. Ese no es el caso. Pero sí tenían sus prejuicios y tenían sus propios sentimientos hacia nosotros. Por eso, en la historia de José Smith, él habla de cómo fue perseguido y dice, ¿no es extraño que alguien como yo, un muchacho desconocido, haya recibido una revelación? Yo digo, sí, eso es porque dijiste que tuviste una revelación. Ese no es realmente el mayor problema aquí. Era el modo de la revelación y el contenido de la revelación, etc. Hiram Page habría sido una persona religiosa en lo que respecta a esta experiencia de revelación. Pero como mencionaste, la experiencia va a ser realmente importante aquí. Y no es solo Hiram Page, porque la sección 28 involucra a Oliver Cowdery, a muchos miembros de la familia Whitmer, etc. Así que no fue solo que Hiram Page tomó una salida equivocada o se desvió un poco del camino. Esto es lo que lo hace tan preocupante porque hay personas involucradas como Oliver Cowdery. Él fue un testigo personal de las visitaciones de mensajeros celestiales. No solo escuchó sobre ellas, sino que fue parte de esto. Él sirvió como escriba. Y aún así, en la sección 28, empiezas a ver que incluso Oliver Cowdery se está dejando llevar por esto y necesita una corrección de rumbo. Así que, en mi opinión, la sección 28 es un recordatorio de los controles y equilibrios que el Señor establece. Me encanta lo que está haciendo aquí. Está estableciendo patrones. Vemos esto establecido cuando llegamos a la sección 52, donde el Señor dice, oigan, voy a hacer las cosas según un patrón. Y algunas personas dicen, bueno, ¿acaso el Señor no puede hacer lo que quiera? Y la respuesta a eso, en mi opinión, es sí, pero Él establece y fija patrones. Y me encanta cuando habla de esto. Esto está en la sección 52, versículo 14. Él dice, estableceré un patrón en todas las cosas. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué? Y luego Él responde en el versículo 14, para que no seáis engañados. Creo que hay algo importante. Ahora bien, es cierto que la sección 52 llegará más adelante, pero se pueden ver estas experiencias desde la sección 2 hasta donde estamos ahora, y hasta la sección 52, donde el Señor dice, miren, estoy estableciendo patrones para que sepan que es mi camino. Así que si me conocen, les diré, así es como hago las cosas, así es como realizo la Santa Cena. Por ejemplo, hay una parte en la sección 28 que la gente pasa por alto, pero que es realmente importante en este contexto, porque una de las salvaguardas es algo llamado consentimiento común. Se menciona en la sección 26 y luego lo vemos nuevamente en la sección 28. Y todo esto tiene que ver con el principio más amplio de este tema, pero dice, voy a hacer las cosas según un patrón y puedan tener confianza. Esa es mi manera.
Y, sin embargo, ¿no es interesante que a veces lo que rechazamos son los patrones? No me gusta la forma en que se hace. Y es como decir, pero este es el Señor diciendo que lo hará de esta manera para nuestro beneficio, no para ponernos a prueba o desafiarnos, sino para que podamos tener confianza en el patrón. Y así, en la sección 28 hay un patrón de revelación para una mayordomía que ha sido establecido. Y no es en la sección 28 donde comienza. Ya hemos establecido esto en la sección 20 y la sección 21, pero de alguna manera olvidaron lo que sucedió en la sección 21 y 20. Y fue como, oh, nos olvidamos de esa. Oh, bueno, recordemos que aquí hay un patrón de revelación. Hay un patrón en cómo sabemos quién está sirviendo en la iglesia y cuál sería su mayordomía. A eso lo llamamos consentimiento común. Y mencionaré eso un poco porque creo que realmente vale la pena mencionarlo. Entonces, lo que sucede aquí es, espero que esto esté bien, que establecemos una especie de fundamento sobre esto. Entonces, ¿cuál es realmente el problema aquí? No es la piedra vidente ni la piedra para la revelación. Y no es que puedan recibir revelación. Ese no es el problema en absoluto aquí. El problema es el patrón que nos está llevando a un lugar donde podemos ser engañados. Y eso es lo que sucedió aquí en la sección 28. Hiram fue engañado. Oliver Cowdery fue engañado. Muchos de la familia Whitmer y otros también. Y José, en realidad, me encanta la forma en que está expresado aquí. Él estaba perplejo por la situación. Él estaba como, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y cómo está ocurriendo esto? ¿Cómo puede ser esto, Señor? No creo que sea ingenuidad por parte de José. Es solo que, el Señor ya nos había hablado de esto, pero esta es la realidad. Creo somos seres en progreso, así que aprendemos algo y luego lo aplicamos y luego empezamos a entenderlo mejor y luego tenemos una experiencia y entonces lo aprendemos aún más. Para mí muchas de las cosas son un poco como de lo que hablabas al principio, Hank, cuando era como, bueno, eso es raro. Y luego es como, oh, después de todo eso no es tan raro. Así que tenemos una experiencia y de repente podemos ver las cosas de manera diferente. Podemos entender las cosas de una manera distinta. A veces es como, oh, así que por eso es tan importante para el Padre Celestial. Y este es uno de esos casos en los que José estaba perplejo diciendo, ¿qué está pasando aquí? No puedo creer que, Oliver está involucrado en esto. Eso sería increíblemente frustrante. Pero como mencioné, una de las cosas que me encanta de esto es que este no fue un momento o no debería ser un momento total de alarma. Y para aquellos que decían que José solo estaba tratando de controlar a la gente y decir, tú no tienes parte en esto. Yo estoy a cargo. No usurpes mi autoridad. Esto ya se había establecido mucho antes de que esto ocurriera, como se menciona en la sección 20, que se consideraba la constitución de la nueva iglesia, estableciendo el orden de la revelación y la mayordomía para la iglesia, y la sección 21. Y José fue sostenido en ese período de tiempo como el profeta, vidente y revelador, el presidente de la iglesia o el primer elder, y así fue establecido. Así que esto no era como, estoy recibiendo una nueva revelación para que todos encajen conmigo. No, aquí hay un recordatorio de lo que el Señor estableció. Necesitamos volver al camino correcto, pero aquí hay un desafío fundamental y esto en realidad ya se ha abordado. Una vez más, ¿ya hice esto? Lo siento. Pero en la primera sección de Doctrina y Convenios, que era la introducción para todo esto y mencionaste que serví como líder de misión, nunca llamamos reglas a las reglas en nuestra misión. Y no era solo una cuestión de semántica o de tratar de hacerlo más aceptable o elegante, las llamábamos estándares. Así que aquí están los estándares. ¿Y dónde encuentras los estándares? En la publicación hay un pequeño folleto. Lo llamábamos la Biblia Blanca cuando era misionero en los viejos tiempos porque la cubierta era blanca. Pero el folleto se llama Normas Misionales para Discípulos de Jesucristo. Y entonces dijimos, bueno, espera un segundo. Sí, si están llamando a esto los estándares, este es el estándar de lo que son los misioneros. Ahora, voy a robarme completamente esta idea, pero creo que es cierta. Y para ilustrar el punto, creo que Doctrina y Convenios es el estándar de los discípulos para los discípulos de Jesucristo. Es un folleto que nos dice cómo podemos ser mejores discípulos de Jesucristo. Estudiantes. ¿Sabes? Discípulo en latín significa estudiante. Y también proviene de la misma raíz de la palabra disciplina. Así que nos enseña cómo ser un estudiante disciplinado de Jesucristo y cómo acercarnos a Él y permitir que Él se acerque a nosotros de maneras únicas a través de los convenios, etc. Doctrina y Convenios nos lleva a través de este viaje de la vida de un discípulo, y no es de extrañar que estén aprendiendo. Pero uno de los grandes desafíos, como señala la sección 1 de Doctrina y Convenios, es que dice que han abandonado a los profetas. Luego dice, y han abandonado los convenios. Y yo me quedo como, espera un segundo. Estamos hablando de miembros que están dejando las palabras de los profetas y sus convenios. ¿Y por qué es eso? Y comienza a hablar de que están tratando de convertirse en dioses por su propia cuenta y siguen su propio camino.
Y esto es algo que aprendemos muy bien en el Libro de Mormón, específicamente en el discurso del rey Benjamín, el hombre natural. El hombre natural es enemigo de Dios. ¿Y qué es el hombre natural? Es el hombre caído. Y por cierto, eso somos todos nosotros. Estamos en un mundo caído y parece haber una fuerza gravitacional que nos jala y nos mantiene atados a la caída. Intentamos alejarnos y liberarnos, pero esa gravedad sigue atrayéndonos de vuelta. Y vemos esto claramente en estas revelaciones. A medida que las personas aprenden algo, intentan alejarse, pero luego son atraídas de nuevo. Se alejan y luego son atraídos de nuevo. Rey Benjamín señala que una de las cosas más importantes que podemos hacer es aprender a ceder, a no ser naturales. Dejar atrás al hombre natural al ceder a los susurros del espíritu y ser sumisos, ser mansos. Manso es diferente porque la siguiente palabra es humilde. Pero creo que hay una diferencia. Obviamente la hay. Algunos de nosotros somos humildes porque carecemos de algo. La mansedumbre a veces se manifiesta en aquellos que no carecen de nada, que tienen gran habilidad y gran conocimiento o posesiones, pero eligen ser humildes y disciplinados en la forma en que lo aplican. Muestran una humildad única, pero se llama mansedumbre. Creo que Jesucristo es la personificación de la mansedumbre. Él era el Hijo de Dios. Tenía todo el poder. A través de su gracia trabajó con dedicación y esfuerzo para obtener conocimiento. En cuanto a eso, ¿quieres hablar de su humildad? La humildad no le fue impuesta. Fue una elección de manera consciente, teniendo todo lo que tenía, y aún así siempre hablaba del Padre con gran reverencia y siempre buscaba alinearse con Él. Entonces, ¿cuál es nuestra búsqueda? Bueno, estamos tratando de ceder. No sé ustedes, pero para mí ceder no siempre es fácil. Se habla mucho de la ira en la carretera, y gran parte de ella tiene que ver con personas que no quieren ceder el paso, lo que saca lo peor de la gente. Creo que soy bastante bueno para no tener ira en la carretera, pero sí tengo frustración en la carretera y un poco de ¿en serio? Me encontré a mí mismo esta mañana mientras conducía hacia acá. El clima no era muy bueno y la gente no estaba cediendo el paso. Y no es ira, pero es como ¿en serio? Y pensé que todos tenemos problemas o desafíos con ceder. Y de eso realmente trata la sección 28. De repente estas grandes manifestaciones están ocurriendo. Oliver, él conoce la revelación, la sección 6, la sección 8, la sección 9. Habla sobre la revelación con Oliver. Él la ha experimentado. Y como recordarás, el Señor diciendo, Oliver, ven, puedes ser parte de esto. ¿Quieres traducir? Bien, trabajemos en esto. Pero luego Él enseña las lecciones más importantes sobre superar nuestra tendencia natural a no ceder, aprender a ser sumisos en este proceso, ser capaces de estar llenos de amor, dispuestos a someternos como un niño se sometería a su padre, y a cualquier cosa que el Señor considere apropiada. Y creo que esta es una base importante para entender lo que está sucediendo en la sección 28. Tienes a estos jóvenes inexpertos en muchos aspectos que han sido expuestos a cosas asombrosas, y ahora es una batalla de ceder. Oliver, por cierto, durante este periodo, comienza a corregir a José Smith, incluso en momentos exigentes, diciéndole, necesitas cambiar esta palabra, José. Y José reaccionó como, espera, ¿me estás diciendo que tengo que cambiar? ¿Quién eres tú para decirme que haga esto? Y, en mi opinión, no fue una experiencia personal. Esto es José tratando de ser obediente a la revelación de la sección 2021 que dice, José, tú eres el hombre y recibirás revelación para la iglesia. Y José está como diciendo, espera, Oliver, tú eres como Aarón para Moisés en lo que respecta a esto. Necesitamos volver al patrón aquí. Así que creo que José estaba tratando de proteger el patrón más que sentirse ofendido porque alguien intentaba decirle qué hacer. Espero que eso tenga sentido. ¿Lo expliqué bien? Sí. ¿Y no crees que también está tratando de ayudar a las personas a encontrar un equilibrio? ¿Puedo recibir revelación? Sí, puedes. Como tú, más o menos. Él no quiere cortar la revelación personal de alguien y decir, soy el único que puede recibir revelación. Pero tiene que haber cierto orden sobre quién puede recibir revelación para quién. Sin duda alguna. De hecho, estás tocando un principio que ha sido eterno. Volvamos al Antiguo Testamento. Moisés está en el monte y baja, ve a Josué, quien había subido, y le dice, hey, no vas a creer lo que está pasando en el campamento. Hay personas allá abajo que están profetizando. Y Josué estaba alarmado por eso. Y Moisés fue casi como si dijera eso. Dijo, se lo están comiendo para el desayuno. Como, está bien. Él está como diciendo, genial. Ojalá que todos profetizaran en el nombre de Dios. ¿No sería maravilloso? Así que lo que mencionaste, Hank, es realmente un principio importante aquí. Esto no se trata de recibir revelación, y ni siquiera de recibir una revelación importante. Se trata de recibir revelación para una mayordomía o dentro de una mayordomía. ¿Todos tenemos derechos?
Y creo que eso sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Lo que dijo Moisés. ¿No sería maravilloso si todos fuéramos profetas dentro de nuestra propia mayordomía y recibiéramos esas cosas en el nombre de Dios? Sería increíble, pero tienes razón. Eso no significa que tenga el derecho y la capacidad de recibir revelación para otros. Este es un desafío por el que todos podríamos pasar. Lo he experimentado como padre, preguntándome cuál es mi papel como padre. Usamos los términos matriarca y patriarca. Mi trabajo es revisar, confirmar o decirles a mis hijos, he recibido una revelación para ustedes. Se supone que deben hacer esto para ganarse la vida. Deberían casarse con una persona así. Hubo un tiempo en que pensé, sí, eso sería conveniente si pudiera hacer eso. Pero empecé a darme cuenta, esta es solo mi experiencia personal, que parece que mi papel es ayudar a mis hijos a que reciban y sepan cómo recibir revelaciones personales para guiarlos en el proceso. Sí, tengo el derecho como patriarca, al igual que mi esposa como matriarca, de recibir revelación para nuestra familia porque esa es nuestra responsabilidad, pero aún así necesito ayudarles a recibir revelación personal. Esto no se trata de recibir revelación. Se trata de recibir revelación para la iglesia y el Señor designó en los primeros días de esto, cuando comenzamos a ver su desarrollo, que hay uno que en realidad recibe revelación para la iglesia y ese es el profeta y revelador, aquel que posee las llaves, y ese es José Smith. Sí, es fascinante verlo decir, sí, puedes recibir revelación. No, pero no para esto. ¿Cómo equilibro esto? No quiero ser el único que en realidad recibe revelación. Como si fuera José, dime qué hacer. El Señor solo habla contigo. Pero, tenemos que tener algo de orden aquí. Tomé el libro de Steve Harper, Contexto, del que habló el otro día. Me encanta esta frase aquí. Él dice, la piedra vidente de Hiram Page no era el problema. Revelaciones y enseñanzas de José fomentaban el uso de dones espirituales, incluso cuando esos dones involucraban objetos, como la vara de Oliver Cowdery. Si Hiram hubiera recibido una revelación verdadera a través de su piedra sobre cómo ser un mejor esposo, no habría habido problema y no existiría la sección 28. Sí, y de eso se trata esto. Creo sinceramente que el Señor no está tratando de controlar a sus hijos. No está tratando de oprimirlos ni de recordarles quién está a cargo aquí. Está tratando de ponerlos en una posición para recibir las mayores bendiciones y toda la libertad que les sea posible, pero es según el patrón para que no sean engañados. Mi experiencia ha sido, y parece que cuanto más envejezco, más veo este patrón que Satanás trata de usar, y él es el maestro falsificador. Parece que él no siempre pasa directamente de la luz a la oscuridad total, de lo positivo a lo 100% negativo. Intentará acercarnos lo más posible a lo verdadero y falsificarlo con la intención de embaucarnos o engañarnos. El Señor está diciendo, mira, te voy a dar el patrón aquí para que no seas engañado, porque Satanás intentará falsificarlo todo. Y en mi opinión, eso es exactamente lo que está ocurriendo en esta sección, ya que Hiram Page afirma recibir revelación para la iglesia, y es casi como una falsificación barata de lo que ya ha estado sucediendo. Por eso ves en el versículo 2, pero he aquí, de cierto te digo, nadie será designado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, excepto mi siervo, José Smith Jr., porque él las recibe, al igual que Moisés. Ahora, una de las razones por las que mencioné a Moisés y Josué es que José era como Moisés diciendo, desearía que todos recibieran revelación. Pero él no dijo, desearía que todos fueran el profeta de toda la iglesia en Israel. Él dijo, no, necesitamos tener revelación porque estamos edificados sobre el fundamento. Incluso José dijo, ¿qué fundamento es ese? José Smith diría, es revelación. Es revelación. Pero hay un elemento aquí, como Moisés era el líder o el profeta de Israel en ese tiempo. José es el profeta para los hijos de la iglesia o la restauración. Teniendo eso en mente, dice en el versículo 3, y tú serás obediente a las cosas que yo le daré, así como Aarón, para declarar fielmente los mandamientos y las revelaciones con poder y autoridad a la iglesia. Así que no está eliminando el poder y la autoridad de Oliver Cowdery. Solo está diciendo, recuerda tu lugar. O, nuevamente, estoy usando el término mayordomía. Este es tu trabajo, ¿sabes? Una de las grandes bendiciones que surgen, como una presidenta de la Sociedad de Socorro o una consejera que tiene una mayordomía, es ayudar a las hermanas en esa sociedad a saber cómo recibir revelación para ellas y reconocer la revelación que se da según otras mayordomías. Y ahí es donde entran los profetas, videntes y reveladores. Ya seas hombre o mujer, si eres mayor o joven, hay un patrón aquí.
Todos pueden beneficiarse de la revelación, y en mi opinión deberían beneficiarse de la revelación, pero también reconocer cómo encaja dentro de este maravilloso patrón de mayordomía. Así que todo encaja perfectamente. Me encanta esto. El versículo 4 dice, si en algún momento eres guiado por el Consolador para hablar o enseñar, o en todo momento por medio del mandamiento a la iglesia, puedes hacerlo. Así que esto no significa que ya no haya más revelación. Esto significa que debes permanecer dentro de tu mayordomía, no escribiendo en el versículo 5 por medio de mandamiento, sino por sabiduría. Y luego dice, por cierto, Oliver, no olvides que no debes mandar a aquel que está a tu cabeza. En la cabeza de la iglesia está la mayordomía. No se trata de José personalmente. Se trata del llamamiento sostenido de José como la cabeza de la iglesia en ese momento. Y luego viene una línea interesante. Mira el versículo 7. Porque he dado a José las llaves de los misterios y las revelaciones que están selladas hasta que yo designe a otro en su lugar. Así que José no será el único en esta posición. Habrá otro designado en su lugar. Y aquí estamos viendo la sucesión en 1830, al menos como una preparación del camino, lo cual me alegra ver, ¿lo ves? Eso era parte del plan, porque hoy somos, de alguna manera, los beneficiarios de otro en su lugar, quien en realidad posee las llaves de los grandes misterios, porque como sabes, esto es 1830. Aún queda mucho por venir. Aún queda mucho por venir, y la preparación del Señor está diciendo, pongamos esto en marcha. Y algunas personas dirán, ¿qué está pasando aquí en el versículo 9, donde dice que no se ha revelado, que nadie lo sabe, porque nadie sabe dónde se construirá la ciudad de Sión? Una de las cosas importantes para el contexto de esto es entender que hay mucha conversación sobre el establecimiento de Sión. Esta era la pasión de José. Una de las cosas que, en mi opinión personal, me encantaba de José Smith es que no era solo un profeta que hablaba de Sión. Hemos tenido profetas que han hablado de Sión desde el Antiguo Testamento hasta la actualidad, pero José hablaba de ello como si fuera a suceder en su vida. Era como decir, arremánguense. Estamos construyendo Sión. Esto no es algo para algún día, amigos, vamos a ir a Sión. Y creo que eso era contagioso. Y la gente escuchaba sobre esto. Sión, Sión, vamos a Sión. Y sin embargo, lo que sucede aquí es que el Señor está enseñando una vez más, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Él dice, vamos a ir a Sión y sabemos dónde está Sión. Y la pregunta que los santos tenían en ese momento era, ¿dónde? ¿Dónde está Sión? ¿Dónde está Sión? Si tomas un paso atrás y observas estas revelaciones, podemos hacer esto porque vemos retrospectivamente, pero el Señor lo está revelando poco a poco, línea sobre línea. Este era un tema de conversación. ¿Dónde está Sión? Porque la gente en su mente, como probablemente nosotros, pensaba, quiero ir allí, porque si Sión es un lugar tan grandioso, vayamos allí. Pero el Señor sabía que si la gente iba al lugar llamado Sión, eso no sería Sión. Porque Sión es una condición del corazón y una disposición, es quienes somos. No se trata solo de cruzar una frontera. A menudo solía decirles a mis hijos cuando hablábamos de esto, súbanse a un carro, vamos a Missouri, ya saben, como si fuéramos a Sión. Y todo el viaje están quejándose. Y yo tendría que decir, niños, dejen de hacer eso allá atrás. Muchas veces. Desde el carromato con techo. Exactamente. Escuchas, está respirando mi aire. Sí, sí. Y luego ves a alguien pasando junto a ti y dices, oh, ese es Zig Johnson. Oh, hombre, si él va a Sion, no sé si quiero ir a Sion. Y luego esperamos que cuando crucemos la frontera hacia Sion sea como, hermano, sé que ven a darme un abrazo. Tú eres el hombre. Y los niños están realmente atrás con los brazos alrededor, balanceándose, cantando Kumbaya. Y la razón de eso es porque verdaderamente llegamos a Sion. Y creo que eso es parte de nuestra lógica natural. Pero el Señor, en su sabiduría, nos está enseñando constantemente que no se trata de dónde estamos ni siempre solo de lo que hacemos, sino de quiénes somos y en qué estamos tratando de convertirnos aquí. Él dice que Sión es algo real, y José está enseñando, y la gente está aceptando esto y siente el espíritu de Sión, lo cual no es difícil. Incluso yo siento el espíritu de Sión cuando José escribe sobre ello y lo enseña, y pienso, sí, esto es tan emocionante. Y sin embargo, aquí está lo interesante. De la nada, de repente dice, oye, mira, no se ha revelado dónde está Sión, la ciudad de Sión. Porque es una conversación de la época que no forma parte de esta revelación. Es una conversación. Y al parecer, parte de las revelaciones que Hiram Page afirmaba haber recibido para la iglesia incluían la revelación de la ubicación de Sión. Así que pongamos eso en contexto. Él no solo está recibiendo supuestas revelaciones para la iglesia, sino que está abordando supuestas revelaciones para la iglesia sobre temas candentes de la época. Ahora, piensa en eso en el contexto de nuestro día a día.
Algunas personas dicen, bueno, el profeta no habló sobre esto, así que yo voy a hablar sobre ello. O dicen, él no es un profeta porque no está hablando de A, B o C, o ¿por qué está hablando de eso? Cuando este es el tema del momento, otras personas estarán más que felices de llenar los vacíos, ya sea un presentador de un programa de entrevistas, una publicación en redes sociales, o espero que esto tenga sentido, incluso una persona bien intencionada que quiere ayudar. Y creo que eso sucede bastante. No creo que realmente siempre sea con malas intenciones, pero a veces, de alguna manera, interfiere. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, si no tenemos cuidado, podríamos ser engañados. Entonces, ¿cómo te proteges de ser engañado? Ve y lee la sección 28. Aquí hay un caso de estudio cuando se trata de esto, y por eso me gusta. No creo que sea como, oh, esto es una reprimenda a Hiram Page para ponerlo en su lugar. Es para que la iglesia diga, hey, prepárense. Esto va a suceder. Y para mí, ese es uno de esos pequeños detalles contextuales de uno de los temas candentes. ¿Dónde está la ciudad de Sión? Vayamos allí. Apurémonos y lleguemos allí. Y el Señor está diciendo, en mi opinión, aún no están listos para ir allí. Todavía tenemos cosas que hacer, tienen cosas que aprender. Están llegando en estas revelaciones línea sobre línea. Sean pacientes, vamos a llegar allí. Para mí esto es casi como el presidente Nelson de alguna manera. Dice versículo 9, no está revelado. Ningún hombre sabe dónde se edificará la ciudad de Sión, pero se dará a conocer más adelante. En otras palabras, esto no es un secreto, y no puedo decírtelo. Está por venir, pero aún no. He aquí, os digo que estará en los límites junto a los lamanitas. ¿Ves lo que acaba de pasar aquí? No voy a decirte dónde está la ciudad, pero está en esta área general. Está por aquí. Está en el oeste, en los límites. Ahora bien, eso es un tramo de 1500 millas desde donde vimos el borde de los Estados Unidos, donde se adentraba en aquellos días decían territorio indígena, llamábamos los límites de los lamanitas. Así que es como decir, oye, sé de lo que estoy hablando aquí. Y el Señor lo sabe. Así que está en esta área, pero prepárate. Y luego verás cuando lo revises que él hace eso, dice, está bien, aquí está la visión general, ¿de acuerdo? Y luego sigue y dice, aquí está la visión aún más amplia. Y después la reduce un poco y nos damos cuenta de que hay trabajo por hacer. Y ahora la voy a reducir un poco más. Todavía hay más trabajo por hacer. En otras palabras, está ayudando a sus hijos a convertirse en Sión. Y él dice, no te impacientes contigo mismo. Ahora, ¿qué lecciones prácticas podrías extraer de esto? Solo 1,000,000. Como dije antes, no soy una persona muy paciente. Es una debilidad, pero realmente quiero ser un poco más paciente. Y he descubierto que, con la ayuda del Señor, estoy mejorando en ese aspecto. Pero lo quiero para ayer. ¿Qué tal eso para impaciencia? Pero el Señor dice, sí, sin duda alguna te ayudaré un poco a la vez en este momento. Y aquí vamos. Ahora, Matt, sé paciente, pero lo necesito ahora. Quiero todas las cosas. Quiero haberme casado ayer. Y aquí está la lista de las cualificaciones de con quién quiero casarme. Sé paciente con esto, es un proceso de convertirse. Necesitas trabajar un poco en tu lista. Parece que la aplicación de esto es realmente asombrosa. Así que a veces me entristece cuando decimos, está bien, no recibas revelación a través de piedras. De eso no se trata esto. ¿No recibas revelación? No se supone que debas tener revelación. Eso tampoco es de lo que se trata esto. Se trata de aprender a reconocer las responsabilidades y ver que el Señor está más que dispuesto a revelar sus secretos sagrados a sus hijos. Pero lo hace siguiendo un patrón y un orden. Probablemente deberíamos estar preocupados. Personalmente, ya tengo las manos llenas con manejar mi propia vida y encontrar soluciones a mis propios desafíos personales. En este momento, simplemente no tengo la capacidad. Entiendo que soy algo débil, pero la capacidad para dirigir la iglesia. Así que para mí recibir revelaciones para la iglesia es como, madre mía, no es mi trabajo. No tengo la capacidad, pero sí tengo la habilidad. Y soy un hombre muy masculino. Pero muchas veces me pongo un poco emocional con esto. Soy el primero en admitir que la revelación me ha salvado una y otra vez gracias al revelador de la iglesia. Y me ha salvado porque soy miembro de esa iglesia y estoy tratando de alinear lo que significa ser un discípulo de Jesucristo y tener esa disciplina. Ha habido momentos en los que la revelación para la iglesia me ha salvado. Eso es algo importante. Y recuerdo una vez que el Elder Oaks estaba hablando sobre un discurso acerca de ser salvados a través de la declaración profética y las historias del pasado, etc. Y realmente es un gran discurso, y fue dado en 1992. Él dice, oro por ese mismo tipo de liberación en las historias bíblicas del pasado, y oro para ser guiado, y luego dice, y ser protegido de... Esta es la línea que me parece interesante. Mis propios peores impulsos. Puedo identificarme con eso, ya que a veces surge mi hombre natural.
Descubro que en mis oraciones matutinas muchas veces oro: Padre Celestial, por favor protégeme hoy de mí mismo y ayúdame a ser una mejor versión de mí. No me avergüenza decir esto. Buscaré a aquellos que tienen una mayordomía en un ámbito más amplio que el mío, y encajo en esto con mi propio trabajo personal y profesional, pero me está dando un contexto más amplio que me ha ayudado en mi revelación personal a afinarme. ¿Tiene sentido? Claro. Recuerdo dos discursos de la Conferencia General de 2010. Probablemente ambos recuerden al presidente Oaks hablando sobre la línea del sacerdocio y la línea personal, y cómo necesitas ambas. Y luego, John, apuesto a que recuerdas el discurso del Elder Renland, porque él comenzó hablando sobre aviones. Apuesto a que te sentaste derecho. Dijo que los pilotos de aerolíneas bien entrenados vuelan dentro de la capacidad de su aeronave y siguen las instrucciones de los controladores de tráfico aéreo. Así que, sí, están haciendo lo suyo en su propio estilo y manera, pero lo hacen dentro de un marco ya establecido. Y luego contó esta historia muy interesante y fascinante. Recuerdo haber pensado: oh, wow, dijo, hace años recibí una llamada de alguien arrestado por allanamiento de morada. Me dijo que se le había revelado que había escrituras adicionales enterradas bajo el piso de la planta baja del edificio al que intentó entrar. Afirmó que, una vez que obtuviera esas escrituras adicionales, recibiría el don de la traducción, revelaría nuevas escrituras y daría forma a la doctrina y dirección de la iglesia. Le dije que estaba equivocado. Me había suplicado que orara al respecto. Y esta es la parte que recuerdo, porque creo que en esa llamada pensé: está bien, gracias. Oraré al respecto, dijo. Le dije que no lo haría. Se volvió verbalmente agresivo y terminó la llamada. No necesitaba orar sobre esta petición por una razón simple pero profunda. Solo el profeta recibe revelación para la iglesia. Sería contrario a la economía de Dios que otros recibieran tal revelación, que pertenece a la autoridad del profeta. Luego continúa y dice: sí, la revelación personal es tu derecho. Puedes recibir revelación, por ejemplo, sobre dónde vivir, qué carrera seguir o con quién casarte. Los líderes de la iglesia pueden enseñar doctrina y dar consejos inspirados, pero la responsabilidad de esas decisiones recae en ti. Esa es la revelación que te corresponde recibir. Esa es tu responsabilidad. Es simplemente una gran analogía. Sí, recibe revelación y sí, recibe dirección. John, ¿recuerdas ese discurso? Sí. Excavé bajo el mismo edificio y no pude encontrar nada. No, probablemente deberías incluir eso, pero necesitas una mejor pala. Sí. Sí. Aquí es donde me encanta lo que Matt nos ha enseñado sobre este patrón. Hay algo en ti que dice: espera un momento, porque estamos bastante acostumbrados a un patrón. Entonces el Salvador enseña sobre el camino recto y angosto. Definitivamente hay barandillas en esto. Y hay un camino y es recto. O a veces eso podría considerarse un poco más suave. Entonces recordemos, es estrecho y es angosto, y hay algunas razones para ello. Pero lo que sucede es que todavía hay espacio entre las barandillas. Todavía hay carriles dentro del camino, así que hay movimiento dentro de eso. Creo que, en cierto modo, aquí está nuevamente el patrón. Estoy estableciendo los patrones de la revelación y habrá barandillas, pero aún tendrás que moverte dentro de ellas y recibir revelación personal para guiarte. Y, con suerte, guardarás tus convenios, que están bajo la dirección de las llaves de aquel que posee todas las llaves del sacerdocio, los convenios y las ordenanzas, etc. Las barandillas están establecidas, pero aún tendrás que navegar cómo te mueves dentro de estas experiencias. Y no solo es importante, es fundamental poder dirigir esa experiencia. Y con suerte nos mantendremos dentro de eso. Así que hay muchas lecciones valiosas en esta sección, pero el patrón es fundamental. Y luego aquí hay otra gran lección que creo que aparece como una nota al margen. No debería considerarse secundaria en cierto modo. Y es ahí cuando llegamos a los versículos 10 y 11. Dice: no saldrás de este lugar hasta después de la conferencia, y mi siervo José será designado para presidir la conferencia por la voz de esta. Ahora, por la voz de esta es lo que vamos a llamar consentimiento común. Vamos a abordar esto en solo un minuto cuando lleguemos al versículo 13, y lo que él te diga, tú lo comunicarás. Así que, Oliver, la revelación está llegando, la conferencia se acerca, y tú reflejas la voz del profeta, quien será sostenido nuevamente como tal. Pero ahora mira el versículo 11, aquí hay una gran lección. Y nuevamente, tomarás a tu hermano Hiram Page entre él y tú a solas, y le dirás que las cosas que ha escrito a partir de la piedra no son de mí, y que Satanás lo ha engañado. Entonces vuelve al punto. Versículo 12.
Estas cosas no le han sido designadas a él, ni se designará nada a nadie en esta iglesia que sea contrario a los convenios de la iglesia, al orden que ha sido establecido. Así que aquí hay creo que es un gran principio. Tenemos un problema aquí y Oliver, te dejaste arrastrar por él. Hiram está aquí dando estas revelaciones para la iglesia, y deberías haberlo sabido. Eres el segundo elder, y ya hemos pasado por los sostenimientos de abril, ahora estamos en septiembre. Aquí estoy hablándote y el Señor te está hablando, Oliver. Ahora, Oliver, necesitas ir y hablar con Hiram. Estábamos enseñando a los misioneros sobre el uso de sus aparatos electrónicos, y les preguntamos, si ves algo en tu dispositivo, ¿a quién deberías decírselo? Los misioneros siempre dicen que lo primero es hablar con su presidente de misión. Deberías ir a hablar con tu presidente de misión. Y en realidad, lo que les decimos es que no, primero deberían hablar con su compañero que es el dueño del teléfono. Ve allí primero, y luego lo comunicaremos como se supone que debe hacerse. ¿No crees que es un patrón maravilloso que se ha establecido y que vemos ejemplificado aquí? Así que aquí hay un desafío. No es como ya dijimos la piedra, no es la revelación. Es el patrón que está ocurriendo aquí, y es contrario. Nos acabamos de salir de los límites establecidos. Además, aquí hay un patrón mediante el cual resolvemos problemas. Ve y habla primero con aquellos que fueron ofendidos y luego trabaja hacia afuera e involucra a otros según sea necesario. Regresa, habla con el Señor. Si necesitas ayuda, ve y habla con tu obispo o un consejero de confianza, aquellos que tienen la responsabilidad de poder ayudarte en ese proceso. Creo que es una pequeña nota adicional maravillosa sobre esto, que no necesariamente debería ser secundaria, sino que es parte de este proceso de enseñarnos patrones. Y bueno, el título de la parte de Ven, sígueme es el orden. Nos está enseñando el orden, la manera en que el Señor obra. Este mismo principio se encuentra en el discurso sobre la comunidad. Mateo 18. Jesús dice, miren, en nuestra comunidad van a ofenderse unos a otros. Así es como quiero que lo manejen. Quiero que sea entre él y tú a solas. Esto es un poco vulnerable, pero lo compartiré. Tengo un buen amigo que nos habíamos visto en una gran reunión un sábado por la noche. Había mucha gente allí. Luego, creo que el lunes o martes por la mañana, recibí un mensaje de texto de él. Decía, oye, ¿puedo hablar contigo más tarde hoy? Le respondí, bueno, sí, tengo muchas reuniones hoy. Si quieres puedes enviarme un mensaje de texto. Y él dijo, no, prefiero hacerlo por teléfono. Pensé, ok, esto es diferente. Así que yo tuve un pequeño descanso. Lo llamé y él, sin embargo, comenzó de esta manera. Dijo, Hank, esto va a ser bastante incómodo para ambos, pero es necesario que lo discutamos. Pensé, ok, y asentí con la cabeza para mostrar que entendía. Dije, ok, entiendo lo que estás diciendo. Y me contó con detalle cómo, en esa reunión de hace unas noches, lo había ofendido profundamente con mis palabras. Por supuesto, dije, no quise decir nada al decir eso. ¿Verdad, John? ¿Me conoces? Mi boca nunca me ha metido en problemas, ¿cierto? Y él dijo, lo sé, dijo, te conozco. Sé que no intentaste hacer eso. Y solo quería hablarlo. Y yo dije, bueno, gracias. Aunque fue un poco incómodo, dije, gracias. Y luego dijo algo que simplemente me encantó. Dijo, Hank, quiero que sepas que de verdad eres la única persona con la que hablaré sobre esto. No se lo voy a decir a mi esposa, no voy a hablar con mis hijos. No voy a hablar con nadie sobre esto, excepto contigo. Porque pensé, bueno, ahora esto va a ser incómodo por el resto de nuestras vidas que tengamos esto. Y no lo ha sido. Será entre él y yo solamente. De hecho, me enseñó que no solo lo hicimos. Creo que en Mateo 18, el Salvador dice, si os escucháis unos a otros, habréis ganado un hermano. Pero también me enseñó que el patrón del Señor realmente funciona si tenemos el valor de seguirlo. Esa es una gran historia. Me encanta. Y, de hecho, volvamos a lo que hablamos un poco antes. Esa es una gran ilustración de ceder, porque no es algo fácil de hacer. Por lo general, cuando estamos en una situación así, reaccionamos automáticamente a la defensiva como diciendo, no, has malinterpretado esto, o adoptamos una actitud acusatoria. Esa es una historia hermosa, Hank. Me alegra que la hayas compartido, porque demuestra ceder por todas partes. Es este concepto de, voy a ceder a los impulsos del espíritu, voy a ser sumiso al bien mayor, voy a estar en una posición en la que quiero ser capaz de mostrar amor, etc. De eso se trata todo esto. Y he descubierto que hacemos exactamente lo contrario. Hablamos con todos, excepto con la persona que nos ofendió. El Señor dijo, eso no es lo que yo quería. Y especialmente en el clima en el que vivimos nuestro día a día con las redes sociales. ¿No es interesante? Me ofendió esta charla. Y entonces dejamos comentarios en el feed de las redes sociales o en los artículos debajo,
Y a veces ni siquiera me gusta leer los comentarios porque la mayoría están llenos de veneno, son simplemente cáusticos, en lugar de decir, oh, no me gustó esta charla. Tal vez debería haber escrito a esa persona o buscado una mejor comprensión. Es casi como si no buscáramos entender. Buscamos acusar, nos ofendemos fácilmente, etc. Y aquí hay un patrón simple. Al final el Señor dice, arreglemos esto. Razonemos juntos. Isaías diría, razonemos juntos. Lleguemos a la comprensión de ceder para que no actuemos como nuestro hombre natural y podamos llegar a ser más como nuestro Padre. Porque ahí hay completa comprensión y paz, lo cual es maravilloso. Matt, ¿cómo responde Hiram Page? Bueno, ya sabes, es un proceso, depende de qué artículos leas. Al final, ellos lo supieron sobrellevar, Oliver Cowdery y todos los Whitmer, y los afectados se presentan durante ese tiempo en la conferencia. Esto ocurrió en un tiempo de conferencia en septiembre. La gente sabía lo que estaba sucediendo, y por eso causó un revuelo. José, de entre todos, probablemente fue el único que se sorprendió un poco cuando esto empezó a desarrollarse. Al final del día, cuando lees los relatos, ves que todos se unen, todos sostienen, y de hecho destruyen las revelaciones, etc. Y él confiesa y dice, esto no era para la iglesia, y me equivoqué. Tenemos ese arrepentimiento o cambio o tal vez un ajuste para volver al camino estrecho y recto, y se aceptó. Luego tuvo lugar el sostenimiento, tal como se dijo, y José fue sostenido nuevamente como lo indicaba el orden o el patrón. Como el profeta, vidente y revelador, como el primer elder de la iglesia, recibió las llaves de los misterios de la revelación. Eso nos lleva a la siguiente parte de esta sección. Dice en el versículo 13 que todas las cosas deben hacerse en orden. Ahí está ese orden. Y por consentimiento común en la iglesia, mediante la oración de fe, dice, y esta es la manera en que me ayudarán a dirigir el reino. Mencioné antes que esta expresión, consentimiento común, en realidad aparece en la sección 26. Ahora se menciona nuevamente. Es casi como si, aquí hay otra aplicación de por qué hacemos esto. Consentimiento común, que por cierto es un término que no usamos mucho en el lenguaje común de la iglesia. Eso es lo que llamamos sostener. Pero la palabra me gusta. El principio es consentimiento común, no sostener, porque consentimiento común, común, significa en común o entre un grupo grande. Consentimiento en inglés no significa aprobación o dar permiso. Creo que lamentablemente malinterpretamos un poco este principio porque lo usamos de manera diferente en nuestro lenguaje cotidiano. Por ejemplo, vuelvo a pensar en mis hijos, o cuando estaba en la escuela primaria y necesitaba el consentimiento de mis padres para ir a una excursión. Me prendían un pequeño papel en la camisa, y yo iba a casa, luego mi mamá lo firmaba y me lo volvía a prender en la camisa. Ese era el consentimiento de mis padres para ir a la excursión a una granja. Pensamos que es como decir, está bien, estoy dando mi aprobación o mi permiso. Pero el propio término consentimiento en inglés proviene del latín. Y el término en latín en realidad significa sentir igual, pensar igual. No solo aprobar, sino decir, estoy alineado con esta medida. Me alineo con esta medida. Eso es lo que el consentimiento común está diseñado para hacer, es decir, está bien. Se propone que José Smith es quien tiene la responsabilidad de recibir revelación para la iglesia. ¿Todos a favor? Y notarás que cuando hacemos el consentimiento común no hacemos esto. No levantamos el pulgar y decimos pulgares arriba. Y no hacemos la señal de OK, está bien para mí. Oh, sí, no contamos los votos, los llamamos votos. Creo que eso es por tradición. No contamos a las personas que levantan la mano, ni contamos a aquellos que levantan la mano en contra, en lo que respecta a eso. Porque lo que estamos haciendo aquí es preguntar, ¿estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Y levantamos la mano. En los primeros días de la iglesia, el consentimiento común en Missouri, en Far West, en realidad votaban poniéndose de pie, no levantaban la mano. Se ponían de pie. Todos a favor y el consentimiento común en las actas de Far West. Puedes ver que tomaba toda la reunión porque tenían grandes discusiones. No sé si puedo sostener a Edward Partridge. Él no me prestó sus caballos para arar mi campo. Así que es un proceso de aprendizaje sobre qué es lo que estamos sosteniendo. No me gusta su estilo. No se trata de eso. Se trata de decir, esta es la responsabilidad. ¿Estás dentro? Y levantamos la mano para decir, estoy de acuerdo. Una vez más, esto parece ser un patrón para ayudarnos, creo, en el panorama general, a superar nuestras tendencias naturales del hombre caído y a alinearnos, a dejar de lado al hombre natural, a ceder a los susurros del espíritu y decir, está bien,
Quiero decir, hay momentos en los que creo que cada persona, incluso la persona que está siendo llamada a un llamamiento, ha dicho, no veo esto. No veo esto. Conozco personas que han sido llamadas a ser pianistas y que no lo son. No tocan el piano. ¿Qué pasa con eso? Bueno, creo que el Señor tiene en mente que hay algo que debe hacerse aquí. Y Él dice, esto es lo que estoy pensando. ¿Alguien más está de acuerdo? Y tenemos la oportunidad de aceptar por consentimiento común lo que requerirá la oración de fe. Y en la sección 26 se dice de manera similar que todas las cosas se harán por consentimiento común en la iglesia. Así que ahí está de nuevo. Ese es el patrón. Mediante mucha oración y fe, porque todas las cosas las recibirás por la fe. Amén. Esa es la sección 26. Y ahora lo vemos reiterado aquí en la sección 28, que todas las cosas se harán y lo haremos de acuerdo con los convenios de la iglesia. Me encontré con una cita una vez, y es una de esas antiguas pero buenas. Quiero decir, era de Reuben Clark en 1940, y él dijo, es claro que el voto de sostenimiento por parte del pueblo no debe considerarse como un mero trámite formal, sino, por el contrario, como un asunto de la mayor gravedad. Esa es una cita bastante buena. Y según mi experiencia, es fácil que esto se convierta en un mero trámite porque lo hacemos como parte de los asuntos administrativos. Así que al comienzo de una reunión decimos, bien, ahora nos ocuparemos de algunos asuntos de nuestro barrio, y se propone que, y seguimos con esto, consentimiento común o sostenimiento. Esto es algo vergonzoso de admitir, y no creo que mis hijos se ofendan, pero nuestros hijos y nuestra familia, especialmente cuando mis hijos eran pequeños, eran como el perro de Pablo. Suena la campana y salivan. ¿Todos a favor? Con la señal habitual levantaban la mano. Sabían que debían levantar la mano. ¿Alguien en contra con la señal habitual? Señal habitual, levantó la mano, y ellos levantaban la mano. Así que estábamos votando a favor y en contra. Era un mero trámite. Recuerdo haber sido obispo en un barrio de jóvenes adultos solteros. La razón por la que menciono esto es porque al comienzo de cada semestre o año escolar reorganizas todo un barrio, el barrio entero, en 2 semanas. La mayor parte de la reunión sacramental es por consentimiento común porque en la segunda semana estás sosteniendo a las personas. Solía sentir la tentación de decir, voy a preparar una prueba de emparejamiento al final de la reunión, poner todos los nombres en un lado y todos los llamamientos en el otro, y ver si la gente sabía a quién acababan de sostener, sabiendo que sería difícil. Pero el principio aquí es casi un sistema de control y equilibrio como parte del orden de la iglesia para que sepas quién está en la iglesia. Y, más importante aún, te da la oportunidad de ejercer tu albedrío no para aprobar lo que ha sucedido, sino para decir, estoy de acuerdo. Y así verás declaraciones que dirán que este es un convenio, no con la persona a la que estás sosteniendo. Este es un convenio con el Salvador Jesucristo. A veces se dice que esta es la señal cuando levantamos la mano diciendo, estoy entrando en un convenio con el Salvador para sostener su reino. Y luego lo que hacemos a su vez es hacer un convenio con el Salvador. Luego nos dirigimos a la persona, por ejemplo, en un llamamiento y decimos, ahora te prometo que te sostendré de la mejor manera posible. Pero esto no se trata de Sally Brown como tal. Quiero decir, ella definitivamente es parte de esto porque es la copresidenta de actividades o cualquiera que sea el llamamiento. Esto se trata de mi relación con el Salvador, para decir, estoy dentro, me alineo, en este preciso momento. Puede que no lo entienda completamente, pero voy a seguir adelante y me encanta la redacción en las revelaciones. Con mucha oración de fe y con mucha oración, estoy de acuerdo. Y voy a tener que descubrir cómo puedo sostener. Hablaste sobre convertirnos en Sión. Se siente como si esto fuera Sión. No es que nunca vayas a estar en desacuerdo, sino cómo manejas el desacuerdo. Es cómo manejas el conflicto. Recuerdo una vez que tuve una experiencia tratando con el consentimiento común, donde alguien no podía sostener al nuevo obispo porque decía que si no podía controlar a su perro, no podía controlar un barrio ya que eran vecinos, y el perro siempre se metía en su casa, cavando o haciendo lo que fuera. Eso es algo que deberías resolver entre tú y él y arreglar la situación con el perro. ¿Qué logra esto? Nos lleva a un entendimiento, como decías, a poder unirnos de una manera sionista, trabajando juntos para llegar a estar unidos. Nos estamos alineando unos con otros. Claro, tenemos nuestras diferencias y manejamos las cosas de manera distinta, pero nos alineamos. Recuerdo una vez que fui sostenido como obispo de Haas por personas que no iban a estar en el barrio. Se hizo durante el verano y ellos iban a estar en transición. Así que asumiría un nuevo barrio cuando comenzara el año escolar,
Pero me llamaron la última semana y pensé, no voy a ser el obispo de ninguna de estas personas, y ellos ni siquiera saben quién soy. Ni siquiera me han visto antes. Básicamente, entré desde la calle y el presidente de Estaca dice, aquí está quien será el obispo de este barrio. Fue una experiencia espiritual para mí en el sentido de que afirmaba el hecho de que no estaban sosteniendo a Matt Richardson. Estaban entrando en un convenio. Estoy sosteniendo el reino del Señor y estoy de acuerdo. Me recuerda a... ¿Recuerdas la vieja historia en el Antiguo Testamento donde Moisés estaba allí y estaban librando estas batallas? Y cuando él levantaba su vara en el aire, lo que sucedía era que, ya sabes, levantaba los brazos con su vara e Israel prevalecía contra el enemigo. Y luego, obviamente, la sangre dejaba de circular en sus dedos y, hombre, bajaba los brazos y el enemigo prevalecía contra Israel y luego los volvía a levantar y entonces Israel prevalecía. Y yo solía leer esa historia. Y pensaba que esta era la razón por la que no era el profeta. No podría soportarlo porque, ya sabes, levantaba una mano. ¿Qué pasa si pongo una ahí y luego observo este tipo de cosas? Y, por supuesto, ese no es el punto. Pero me encanta la historia. ¿Y recuerdas cómo funciona esto? Lo que sucede es que algunos corren hacia él, le sostienen los brazos y lo apoyan. ¿Haciendo qué? No apartándolo y diciéndole, eres demasiado viejo, no puedes hacer este trabajo. Déjame mostrarte cómo se hace. Yo tomaré el bastón. Dame el bastón. Yo estaré a cargo. Me encanta esta imagen. Toman sus brazos y lo ayudan de manera efectiva a tener éxito y a cumplir con su responsabilidad y con dedicación. Sus brazos están donde deben estar. Y tienes a los miembros, por así decirlo, sosteniéndolo. Y creo que esa es una parte hermosa de esta experiencia. Entonces, ¿cómo sostenemos a los líderes de los jóvenes y a las líderes de la sociedad de socorro? O nombra al líder, no importa. ¿Cómo sostenemos al profeta? ¿Y cómo sostenemos a los profetas videntes y reveladores? Y cuando digo que lucho con esto, es porque estoy tratando de mejorar en esto y entenderlo mejor. ¿Cómo puedo ayudarlos en su llamamiento, sostenerlos y mantener sus brazos en alto? Porque es una carga. Si alguno de nosotros ha tenido un llamamiento, todos sabemos cómo se siente, y gracias a los cielos por esas personas que vendrán en plena noche o asistirán a la actividad de tu barrio cuando nadie más lo haga, y sostendrán tus brazos. Eso es Sion. Ese es el sentimiento. No puedes evitar amarlos como a un hermano o una hermana. Y estás agradecido. Estoy agradecido por aquellos que han venido a dar una bendición del sacerdocio en plena noche, o aquellos que han orado por mí sin que yo lo supiera, así como yo he orado por ellos. Esto es consentimiento común o alineación común. Y si lo piensas, uno de los mejores ejemplos de esto fue nada menos que el propio Salvador en el jardín de Getsemaní, donde se presentó y expresó sus sentimientos. ¿Hay otra copa? Sé que estoy de acuerdo. Y definitivamente dije que haría esto, pero ahora tienes a un hombre sin pecado experimentando el pecado de otros por primera vez. Y tuvo que ser más allá de lo que podría haber imaginado. Y así él está diciendo, solo me pregunto, ¿hay otra manera? Y luego viene la mejor palabra en las Escrituras dadas las circunstancias. Sin embargo, en este momento, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es una rendición. Esa es la experiencia ejemplar de estar en este mundo, pero aprender a vencer al mundo, cediendo a los susurros del Espíritu, siendo humilde y manso, y aún así, Él tenía todo el poder. Ese es el modelo de Sion. Sin embargo, está bien. Quizás yo lo habría hecho de manera diferente, y quizás habría llamado a otra persona para estar en esta posición. Sin embargo, ¿qué puedo hacer para hacer avanzar y establecer el reino de Sion? Eso es algo realmente asombroso. Lo es. Sabes que tuvimos un incendio en nuestra casa, y eso fue mientras yo era obispo. Se sintió como si todo el barrio viniera a ayudar hasta el punto de que mi presidente de estaca me tomó aparte y me dijo, una persona que desea permanecer anónima acaba de cubrir el resto de la misión de tu hija. Eso es Sion, y no sabes a quién agradecer, así que simplemente los amas a todos. Oh, me encanta eso, John. Dilo otra vez. Los amas a todos. ¿No es eso lo que hace esto? Nos da los medios para amar a todos y ponerlo en acción. Estoy de acuerdo. Esa es una historia hermosa. Dijiste antes que, por difícil que fuera sacar a los hijos de Israel de Egipto, la parte más difícil fue sacar Egipto de los hijos del hombre. Hank, te he escuchado señalar las diferencias en las escrituras entre la ciudad de Sión y la causa de Sión. Me gusta esa idea de
Más difícil que llegar a Sion es hacer que Sion esté aquí dentro. ¿Y cómo sucede eso exactamente en la vida diaria? Poco a poco, paso a paso, una y otra vez, como un ciclo. En cierto modo, si retrocedo, la sección 28 está en el versículo 15 de manera clara. Y te será dado desde el momento en que vayas hasta el momento en que regreses, sin falta. Lo que debas hacer, te sostendré en esto. En otras palabras, Él nos va a sostener, y te sostendré en las formas en que lo necesites. Y no importa si se trata de una misión o de un rol de padre o de un solo rol, definitivamente, no importa. No importa. La forma en que se presenta esto es muy diferente, pero la experiencia es prácticamente la misma. Esta es la mejor parte para mí. Y hay un Dios en el cielo que tiene todo el poder y conoce todas las cosas. Y por lo tanto nos conoce a todos, y tiene el poder para ayudar. Y nos ayudará a convertirnos en lo que debemos ser. Él quiere ayudarnos, pero seguirá su curso. Él tiene un orden y un patrón. Y no olvides lo que está tratando de hacer con nosotros. Él quiere que prevalezcamos. Él quiere que nos volvamos como Él, para que tengamos todo lo que Él tiene. A veces, de vez en cuando, me pongo un poquito triste cuando vemos a Dios como un disciplinario o un policía, cosas así. Oh, Él mantendrá el rumbo para poder bendecirnos más. Estoy agradecido de que nos sostenga. La pregunta es, ¿cómo lo sostenemos a Él? Eso es algo en lo que siempre estoy trabajando. ¿Cómo puedo sostener mejor? Matt, esto ha sido muy divertido. Puedo decir que, personalmente, cuando siento al Espíritu Santo es algo que no quiero que termine. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Pero me gustaría hacerte una última pregunta y no te preparé para esto, así que creo que será divertido ver a dónde vas con ella. Tenemos maravillosos oyentes que todavía están un poco indecisos sobre José Smith y la restauración. ¿Y están recibiendo presión de manera constante de amigos y familiares? No, José no es un profeta. No es quien crees que es. Sabes que es una persona malvada. Solo tienes que ir en línea y encontrarás cuán malvado es José Smith y cuán bueno es. Es casi como si Moroni tuviera razón en esa profecía. Pero tú has estudiado la vida de José Smith. Has sido líder de misión. Has estado en la Presidencia General Auxiliar en alguna ocasión. Así que has tenido algo de experiencia con la iglesia. Y luego, como profesor de historia y doctrina de la iglesia, has tenido la oportunidad de estudiar. Entonces, ¿qué le dirías a alguien? ¿Es José Smith realmente quien esperamos que sea? ¿Es verdaderamente el profeta en quien creemos? Vaya, esa es una gran pregunta y es una pregunta muy real. La profundidad de eso, mi experiencia ha sido que depende de la persona. Así que dar una respuesta rápida no significa necesariamente que sea la mejor respuesta para todos, porque se vuelve algo personal. Es una experiencia personal. Dijiste, ¿es José Smith quien esperamos que sea? Depende de lo que estés esperando. Jesucristo tuvo exactamente el mismo desafío. En cuanto a eso, la gente esperaba que Él fuera el Redentor, pero la pregunta realmente debería ser, ¿de qué querían ser redimidos? Esperaban al Salvador, pero ¿qué es lo que concebían como necesidad de ser salvados? ¿De qué los salvaría Él? No estoy tratando de hacer esto difícil. Solo estoy tratando de analizar esto de la manera más exacta posible. ¿Es José quien esperábamos que fuera? Para mí sí lo es. Pero eso es para mí. Pero me tomó mucho tiempo poder analizar qué era lo que yo pensaba que él debía ser. ¿Y es él lo que esperaba que fuera? Y en realidad, no es que me alegre de que tuviera fallas, porque las tuvo, al igual que yo. Y sin ofender amigos, pero al igual que ustedes, todos las tenemos. Pero para mí, en lo personal, eso en realidad fue algo bueno, porque aprendí del Antiguo Testamento que los profetas no tenían problema en señalar todos los defectos y fallas de sus profetas en el Antiguo Testamento. Quiero decir, a veces lees eso y piensas, en serio, ¿quién podría creer en estas cosas? Lees estas historias y es un poco difícil de procesar. Pero luego comencé a entender lo que estaba pasando. El concepto de profeta en hebreo es el de un portavoz. Eso es literalmente lo que significa. Naví en hebreo, más cercano al acadio probablemente, pero no es solo alguien que pronostica o alguien que es perfecto o que es él, el único ejemplo de esto, etc. Solo hay una persona que encaja con esa descripción para mí y estoy agradecido por ello, y ese es Jesucristo. Él es todo lo que espero y es todo lo que esperaba que fuera. Y aquí viene la parte extraña, y he descubierto que es más. Es más de lo que esperaba y más de lo que imaginé. Pero solo él encaja con esa descripción. Entonces, ¿qué haces con estos profetas, estos portavoces? Débora fue una portavoz,
No solo un portavoz, ¿sabes? Realmente me fascina profundamente este interesante concepto. Quien representa lo que hicieron es que no tenían tantos problemas si tenían defectos personales o cometían errores personales, porque ese no era su poder. El poder estaba en lo que representaban, porque eran portavoces. Por eso, cuando escuchas a un falso profeta, lo que estaban diciendo era que no hablaban en nombre de Dios. No estaban representando a Dios porque el poder era Dios. Y a veces temo que cuando analizamos estas experiencias, nos preocupamos demasiado al descubrir que tal vez tenían un defecto o dos, o 10, o 20. Pero para mí, viniendo de la tradición de empezar a comprender el Antiguo Testamento y dándome cuenta de que hay poder en el hecho de ser portavoz, para mí José es lo que yo esperaba. Es un individuo como los profetas del Antiguo Testamento. Creo que es un portavoz. Y el poder proviene de las palabras que habló y la verdad que reveló, porque esa era su responsabilidad. Todavía tengo mucho que aprender. Espero poder conocer a José. Espero ser lo suficientemente bueno para encontrarme con él igual, porque tengo preguntas para hacerle. ¿Cómo manejaste esto? La angustia personal por la que pasó fue realmente asombroso por derecho propio, y también lo fueron muchos de los santos de esa época. Muchos de los santos de hoy en día. Como dijimos antes, no pretendo saber por lo que está pasando la gente, pero sigo maravillándome de aquellos que regresan cada día. Vienen y participan del sacramento semana tras semana. No conozco todas las cargas que llevan, pero las están llevando, lo cual, en mi opinión, es un testimonio de que hay un Dios en el cielo, que Jesús es el Cristo y que la santidad es posible, y llega poco a poco, día tras día, a través de nuestros convenios y nuestras ordenanzas. Realmente me ayudaste con algo ahí. Mientras leíamos los versículos 27 y 28, me quedé realmente asombrado. Increíble. Pensé que esto venía de un joven de 24 años. Es realmente increíble. Al escucharte pienso, qué tan asombroso y maravilloso es el Señor que puede usar a un joven talentoso de tan solo 24 años de edad para hacer esto. Apuesto a que José diría lo mismo. ¡Oh, yo no soy increíble! ¿No es increíble que el Señor pueda tomar la mente de un joven agricultor de 24 años, una persona maravillosa, y hacer que esto surja? Es milagroso, ¿verdad? Sí. No puedo evitar pensar en la canción que cantamos. Te damos, Señor, nuestras gracias que mandas de nuevo venir profetas con tu evangelio. ¿Qué dicen los santos? Dicen que hay esperanza brillando radiantemente ante nosotros porque sabemos que la liberación está cerca. Ese es Dios y ese es Jesucristo. Y podemos lograrlo y somos capaces de hacerlo. Esa es la esperanza que surge. Y espero que realmente nadie abandone esta visión. Y sí, es verdaderamente difícil y a veces llegamos al final y pensamos, eso es todo. Pero hay más, hay más. Pero tienes que resistir. Si quieres ver el arco iris, tendrás que soportar la tormenta. Así que aguanta, porque algo hermoso está por venir aquí. Pero resiste, no llega hasta el final, o al menos casi hasta el final. Es algo hermoso. El sol brillará. Gracias, Matt, por expandir nuestras mentes sobre todas estas cosas. Me encanta la conexión entre la Santa Cena y la armadura de Dios. Me encanta la idea del consentimiento común y de Sión, no como un lugar, sino como el estado de nuestros corazones entre nosotros. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Sigamos volviendo a esa mesa. La invitación abierta a volver a esa mesa es, sin duda alguna, mirar al pasado, mirar al futuro y afrontar el presente. Bueno, queremos agradecer al doctor Matt Richardson por estar con nosotros hoy. Queremos agradecer a Lisa Richardson por dejarnos tener a Matt. Hoy queremos agradecer a nuestra productora ejecutiva, Shannon Swanson, a nuestros patrocinadores, David y Verla Sorensen. Y en cada episodio recordamos a nuestro fundador. Todavía recuerdo, John, esa llamada inicial de Steve Sorensen. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Vamos a abordar la sección 29 de Doctrina y Convenios en Follow Him. Las notas del programa de hoy y la transcripción están en nuestro sitio web Follow Him Co. Eso es Follow Him Co. Por supuesto, nada de esto sería posible sin nuestro equipo de producción. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Cuadra, Amelia Cabuica y Annabelle Sorensen. Cualquiera que sea la pregunta o el problema que tengas, la respuesta siempre se encuentra en la vida y las enseñanzas
de Jesucristo. Acude a Él. Follow Him.